Seguimos con Radio Análisis en este lunes 14 de julio del año 2025 y vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación, para lo cual saludamos y le damos la bienvenida a la académica de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile, Mireya Dávila. Mireya, muy bienvenida y gracias por hacerte un tiempito en este lunes inhóspito, como todos los lunes, pero gélido como muy pocos, de julio. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Feriado, entonces si bien es lunes y frío, tenemos la esperanza del martes que podemos acostarnos un poquito más tarde. Buen día, diputada, ¿cómo está? Sí, pues bueno, y queremos saludar a quien se integra a este panel, a partir de ahora, la diputada Emilia Schneider. Bienvenida, diputada, muchas gracias por estar acá. Está Está en muteada. silencio. Perdón, Sí. estaba muteado. Hola queridos, un gusto estar con ustedes, un gusto conversar con ustedes y con quienes nos escuchan. Sí, yo quiero decir algo antes de empezar este panel, porque ahora la diputada Emilia Schneider es diputada de la República, pero en alguna época de su vida fue presidenta de la FECH y cuando lo fue siempre tan solidaria, tan colaborativa con esta radio que creo que es de buena persona no olvidarlo. Así es que a su casa nomás vuelve, diputada. Quería decirlo al Muchas principio gracias. del panel. ¿Mm? Así se siente, así que Sí, muchas gracias. sí. Se agradece el compromiso colectivo siempre. Sí, pues. Bueno, estábamos recién hablando con Lucía Damert sobre el tema del caso Fach, o el caso, bueno, llámenlo como quieran, cómo vamos como de lo más puntual a lo más profundo. Ella nos dio algunas claves y bueno, ya que tenemos a otra especialista en temas de defensa como Mireya y a una diputada de la República como Emilia Schneider, creo que podemos darle una vuelta adicional. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué piensan ustedes que debería ser aquello en lo cual el debate político o el debate del sistema político debería poner el foco principal? Mireya. Bueno, el otro día también estuve en la radio Sí, comentando pues. un poco quiero repetir un poco la idea, aunque suena un poco aburrido por los que nos escucharon, les pido disculpas desde ya, pero las ideas hay que mantenerlas. Básicamente, lo que yo comentaba el jueves, que creo que hay que abordarlo, y ahí yo creo que la diputada también nos puede complementar más el tema legal, el tema de que hay que mirarlo desde el Estado. Yo creo que más allá de que sean las Fuerzas Armadas, que es importante por todo lo que ya sabemos, me parece que hay que abordar el tema del narcotráfico como un tema del Estado, en que están involucrados las Fuerzas Armadas, han estado las policías, incluso estaba la gendarmería, y no sabemos qué otros aspectos del Estado también lo están. Entonces me parece que es muy necesario, más allá de los plazos electorales, los incentivos a corto plazo que a veces la urgencia del debate tienen, poder mirarlo con una mirada un poco más larga de sentar los actores importantes y pensar cómo se ataca, me carga la palabra ataca, cómo se controla y mejora la respuesta del Estado chileno al tema del narcotráfico en todos los niveles. Por ahí me iría primero que todo Sí. para poder ya iniciar la discusión. Ujú. Sí, justo conversábamos, no se trata de disparar a la bandada, diputada, pero justo hace algunos minutos conversábamos con Lucía sobre que no necesariamente el sistema político en general y el Parlamento en particular de repente le apuntan bien a este tipo de discusiones. Hay mucho incentivo coyuntural de decir algo para la galería. Bueno, ¿cómo lo ve ustedes del hemiciclo y especialmente frente a este tema, donde me da la impresión que hay una conciencia mayor de que estamos debatiendo en un nivel de gravedad mayor, ¿no? Por lo tanto, que ya no basta con decir algo original para salir en el diario. Mm. Claro, efectivamente, o sea, yo sobre lo primero que dices tú, efectivamente yo creo que en la Cámara de Diputados y Diputadas y en particular en la derecha hay una tentación constante a tratar de presentarse como el que tiene la solución mágica a los problemas de seguridad, cuando realmente muchas de esas propuestas no son buenas propuestas, son propuestas de populismo penal, de subir penas, pero que no tienen un correlato con los datos internacionales que te dicen qué es lo que permite perseguir el crimen organizado o el narcotráfico. Entonces yo creo que hay un lucro electoral con el miedo de la gente por parte de la derecha y por parte de sectores que se involucran en el debate de seguridad, que no es positivo, porque la seguridad es un tema muy serio y es un tema que tiene que evaluarse ante todo con medidas que sean efectivas. No buenos titulares, como decías tú. Entonces yo lo primero estoy completamente de acuerdo. Y Ahora, precisamente en esa línea, yo creo que en este debate no es necesario o no es lo primero legislar más.
Acá lo que tenemos que hacer es concentrar los esfuerzos desde ya los poderes del Estado que manejan la relación con las Fuerzas Armadas en dos objetivos. El primero es prevenir y generar un plan de prevención, que ya es algo que se está trabajando, que el presidente de la República convocó a los comandantes en jefe para tener un protocolo de prevención de estos delitos. La ministra del Piano ha anunciado algunas medidas también. Y por otro lado, una es la prevención para que esto no se repita y en segundo lugar, esto lo tiene que conocer la justicia. Y Ujú. tal como dice la ley, lo tiene que ver la justicia ordinaria, no la justicia militar. Porque esto no puede quedar en la impunidad, no puede hacer como que aquí no ha pasado nada. Esto debe ser castigado porque el narcotráfico en nuestras instituciones es precisamente una cuestión que corroe la convivencia, que corroe su legitimidad, que en definitiva destruye las democracias Mm. cuando el narcotráfico penetra en las instituciones. Y así como, solo para cerrar la idea, desde el Poder Legislativo, ¿qué creo que podemos hacer para combatir de mejor forma el narcotráfico? Bueno, ahí está el secreto bancario, el levantar el secreto bancario, que es algo a lo que la derecha se ha opuesto porque protegen a los más ricos y a los evasores de impuestos, pero en eso terminan protegiendo a los narcotraficantes. Sí, Sí, yo tengo. Sí, mire, ya querías agregar algo. sí, yo solamente yo coincido con lo del secreto bancario, yo creo que es algo totalmente necesario. Respecto a la lógica de la derecha, y yo creo, diputada, que si bien es cierto, la derecha tiene un especial aprecio por el tema de la seguridad y el orden público de una manera más bastante autoritaria, me parece que también el empujar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en los temas de estado de excepción en el norte, control fronterizo para la inmigración y todo, especialmente cuando entra la droga, yo creo que hay una responsabilidad no solamente de la derecha, sino que también de incluso del actual gobierno, porque básicamente meter a las Fuerzas Armadas en el control de la frontera, del Estado de excepción y en el sur, sobre todo en el norte por el tema del narcotráfico, la experiencia comparada dice que hay una mayor probabilidad de corrupción y violación de los derechos humanos. Entonces, yo creo que si bien la derecha podría ser, desde el punto de vista del porcentaje, quien lleva la batuta en términos de una lógica de respuesta autoritaria al tema, me parece que el sistema político en general, y me parece que la izquierda o centro izquierda ha reaccionado muy rápido y ha caído en la tentación de una solución fácil de corto plazo, pero que a mi juicio a la larga, si vemos la experiencia comparada, es súper negativa. Entonces, yo más bien comprendo lo que tú estás diciendo, pero lo matizaría que es un problema mucho más grave porque es más del sistema político. Entonces, me Sí. preocupa más todavía. Eso. No, estamos completamente de acuerdo en eso. Es una cuestión que afecta transversalmente y Sí, que no sí. hace, no aporta al debate en seguridad. Sí, Sí. estamos de acuerdo. Bueno, Eso. hace un par de meses nosotros publicábamos un artículo, diputada Mireya, sobre el nuevo Como que, consenso punitivo en seguridad, ¿no? mm, Porque antes, en general, los progresismos o la centroizquierda o las izquierdas tenían una narrativa con una perspectiva más integral sobre el tema, pero efectivamente durante este gobierno se han aprobado algunos proyectos de ley impulsados por por el propio Ejecutivo que uno diría más propios de las derechas, como el caso típico que se pone el de la ley Nain Retamal, ¿no? Aquí igual se ha argumentado que se modificó el texto original, pero está esa ley aprobada. Ahora, más allá de ese tema, como que da la impresión que con el paso de las semanas y los meses ciertos argumentos que en ciertos momentos se plantean con mucha elocuencia se caen de cajón. O pierden, perdón, lo contrario, pierden total validez. Quiero poner un par de ejemplos, ¿no? El mismo tema del secreto bancario, o sea, seguir argumentando que porque se levanta el secreto bancario va a haber una suerte de gran hermano inmiscuyéndose en las compras de las personas que están escuchando la radio hasta ahora, como que no tiene ningún fundamento. El mismo tema de los militares en tareas de orden público presumiéndose que quizás la derecha es más cercana a los militares que los progresismos. Bueno, lo han dicho los propios comandantes en jefe en la sesión del COSENA, como se filtró, lo dijo el almirante de la Maza cuando dejó el cargo en la Armada, no estamos para esto y no deberíamos estar para esto, y de repente algunos siguen insistiendo en el punto. Más temprano, diputada, entrevistaba ahí a su colega no, entrevistábamos a su colega del mismo distrito, Jorge Alessandri, sobre Makes, ¿no? Y Claudio y mm, Connie le preguntaban sobre esto que se había dicho antes de la campaña, que todo era culpa de Iracy Hasler y que parece que no era tan fácil de resolver. Y ahora él reconocía que una de las razones por las cuales el alcalde Desbordes no había podido hacer más era porque había tenido
menos apoyo de los organismos del gobierno central. Bueno, en buena hora que se reconozca que un alcalde no puede resolver el tema, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, ¿tenemos alguna esperanza de que se edifique un poquito el debate en este plano? Ahí les menciono 3 casos donde lo que en algún momento se dijo, evidentemente no tenía mayor asidero, diputado. Sí, efectivamente, es que yo creo que ese es el problema al que estamos enfrentados y yo por el momento no le veo una salida porque precisamente en época electoral entramos con mayor decisión en un terreno de prometer y prometer y prometer y de levantar titulares y de levantar estas medidas efectistas que finalmente no responden a los problemas reales de la gente. Entonces, yo creo que estamos entrando en una etapa donde esto puede agudizarse. Y yo, por supuesto, el llamado que hago a todos los sectores políticos a que no caigamos en esto. O sea, tenemos que dar un debate de seguridad con datos sobre la mesa, con los estándares de derechos humanos que corresponden. Y, por cierto, pensando en atacar este problema con inteligencia. Antes que con promesas falsas o proyectos que exclusivamente se dedican a subir las penas, que es en general lo que presentan los parlamentarios y parlamentarias, porque es lo que podemos hacer también. Nosotros no podemos disponer de recursos, de gestión, sino que más bien son las leyes posibles que presentan los parlamentarios. Por eso se ha hecho tan común el subir penas en este último ciclo, creo yo. Entonces, yo espero que seamos capaces de legislar con altura de miras en lo que queda. Porque precisamente el tema de la seguridad es el gran tema para la ciudadanía, para muchas y muchos, y mientras la política no sea capaz de mostrar resultados y acuerdos en esta materia, va a ser muy difícil que la gente sienta que se está haciendo algo. Cuando efectivamente, si uno mira los datos y lo que ha hecho este gobierno, se está haciendo algo. O sea, la inmigración regular, irregular ha bajado, la curva de homicidios se quebró y esta iba al alza, se nos entregó el país con homicidios al alza y esta se quebró también. Es decir, hemos tenido, y así con distintos delitos que han ido disminuyendo, la violencia rural, etcétera, etcétera. Entonces, se ha hecho un trabajo en seguridad, pero falta que lo acompañe todo el sistema político para que se note que hay acuerdos, para que se note que en esto estamos teniendo una mirada más de Estado que solamente partisana. Sí. ¿Algo que agregar, profesora Ávila? Eh, Quiero decir la cifra no sé si era cocaína que se incautó en el ejército, que eran 192 kilos. Igual, 192 Tremendo. kilos es harto. Yo pensaba en la mañana mientras me preparaba para la radio, ¿cómo escondes tú 192 kilos? O sea, igual 192 kilos es como mucho, ¿no? Entonces pienso yo que claro, es un caso puntual, pero a mí me pone nerviosa pensar que hay 192 kilos que nuestras Fuerzas Armadas y que algunas personas de las Fuerzas Armadas en particular están traficando. Igual, no sé, me parece muy bien que las propias Fuerzas Armadas, el propio Ejército y las fachas lo hayan detectado, pero me parece, como decía la diputada, que tienen que reforzarse los mecanismos internos. Hay un proyecto de auditoría interna, creo, en el Congreso, si no estoy equivocada, Sí, que de tal vez auditoría podría interna ir del en Estado. ayuda, estoy un poco reflexionando al aire, pero que tal vez podría complementar lo que estamos conversando. Eso. Sí, de hecho lo votamos la semana pasada, si es que no me Sí, equivoco, la auditoría interna del Estado. sí, creo. Eso, No, los 192 kilos me penan. no, es mucho. Tremendo, Es es mucho. tremendo, Sí. Sí, tremendo. sí, sí. Más insomnio provocaría suponer que no es la primera vez, ¿no? Por lo mismo le declaro, Sí. claro. Entonces, sí. Bueno, quería llevarlas a la proclamación de Johannes Kaiser, ¿ya? Pero no nos interesa la proclamación misma como tanto como el trasfondo, ¿no? Yo Mm. diría simplemente lo siguiente. Si un candidato cualquiera sea, ¿no? En la redacción de su discurso incluye frases como nosotros amamos a los ricos, o frases como Janet Jara es Bachelet con esteroides, uno por sentido común debería deducir que ese candidato no aspira tanto a que, a que las consecuencias de su alocución sean por la densidad de sus ideas, sino por estas frases estridentes, ¿no? Entonces uno podría decir, Kaiser consiguió precisamente el propósito que pretendía. El tema es, porque en lo más inmediato está, por ejemplo, esta presentación
de los diputados socialistas, de diputada Mireya al TC, para ver si las declaraciones previas que había hecho Kaiser sobre el golpe de Estado infringían o no sus tareas como parlamentario o como diputado de la República. Pero en un tema más profundo, ¿cómo se enfrenta una situación así, ¿no? Parecería que contestarle en el mismo plano es precisamente hacer que consiga el propósito que había buscado. Finalizo con esto, ¿ah? Los estudios demuestran que este tipo de liderazgo, el de Kaiser en particular, no está solamente erigido sobre la base de pinochetistas nostálgicos, ¿no? También está construido sobre la base de personas que no necesariamente tienen ideología, pero que están desafectas de la política o que tienen un sentimiento antipolítica o antiélite muy fuerte y que encuentran aquí una vida altisonante, que dicen los medios de comunicación, a veces insultando incluso lo que ellos dirían en su vida cotidiana. Bueno, ¿cómo enfrentar políticamente este asunto? Diputada, se lo pregunto a usted que ha tenido malos ratos, por decirlo de una manera elegante, directos con el diputado Kaiser ahí en el Congreso Nacional. Efectivamente, y recientemente tuvimos una discusión bien acalorada a propósito de sus dichos, señalando que apoyaría nuevamente un golpe de Estado. Porque él trató de desdecirse y decir que no era lo que había dicho cuando todos escuchamos que era lo que efectivamente había dicho. Entonces, además de golpista o pinochetista, bastante cobarde en su posicionamiento. Ahora bien, yo creo que efectivamente, como dices tú, lo que buscaba Johannes Kaiser con el discurso que dio en su proclamación era que nosotros estuviéramos hablando de él hoy día lunes y marcar la agenda. Y marcar la agenda, ¿por qué? Porque es una candidatura que viene a la baja. Es una candidatura con la que se ha especulado que se baja. Yo creo que todavía puede bajarse. Es una candidatura que estuvo en una posición muy importante en las encuestas y hoy día está muy abajo, creo yo, por la propia torpeza y las declaraciones de su candidato y de su círculo cercano. Eh, entonces es una candidatura que ha perdido terreno con José Antonio Kast y Evelyn Matei. Evelyn Matei que también viene a la baja y Kast es el que se consolida. Entonces, efectivamente, cómo se enfrentan los discursos como Kaiser, yo creo que no tiene sentido solamente apuntar con el dedo y decir que son discursos peligrosos para la sociedad, sino que hay que hacer dos cosas. Lo primero, enfrentarlo con argumentos sólidos y ser capaces de mostrar que no solamente es un peligro para nuestra sociedad, sino que además se equivocan mucho de lo que dice, porque yo quiero traer a colación un ejemplo. O sea, una vez estábamos en la Cámara de Diputados y Diputadas, y él señaló que la Antártica estaba en su mejor momento y se estaba casi que regenerando el hielo en vez de estar en un contexto de deshielo y de crisis climática como todas y todos sabemos que estamos. Nosotros, por supuesto, con el diputado Gonzalo Inter buscamos el paper que él citó porque tuvo la desfachatez de citar una fuente para señalar semejante burrada, y efectivamente esto no era así, era una distorsión de lo que se presentaba en ese paper. Yo, bueno, dicho sea de paso para nuestros radioescuchas y televidentes, la Antártida no está en su mejor momento, como estamos muy claros en eso. Pero ¿cómo se enfrentan estos discursos? Yo creo que con dos elementos, con argumentos sólidos, mostrando que ellos no tienen razón y que por el contrario desconocen muchos de los temas en los que hablan, y en segundo lugar, con alta convicción y con una propuesta clara, porque yo creo que ellos tratan de encarnar el cambio, ellos tratan de encarnar una sociedad que quiere cambios, que quiere un giro de timón y que no quiere que las cosas sigan como están. Ujú. Bueno, nosotros tenemos que ofrecer una hoja de ruta clara de cambios y transformación en la vida concreta de las personas, que se sustente en lo económico, que se sustente en todos los factores que tiene que tener una propuesta seria para que sea viable. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que hay que hacer y creo que es lo que tiene que hacer y las condiciones que tiene Janet Jara también como nuestra candidata presidencial para enfrentar a esta ultraderecha. Ella representa una izquierda que con mucha convicción se la juega, pero también es capaz de llegar a acuerdos para que las cosas pasen. Y eso, reflejo de ello, es la reforma de pensión. Ujú. Mireya. Sí, mientras escuchaba a la diputada, me parece increíble eso de lo de la Antártida, no lo había leído y me parece vergonzoso. Y yo coincido en que la única Es forma, o una tremendo. de las formas es poder desmitificar los argumentos que él dice. A mí me preocupa la gente que vota por él, porque siempre van a haber estas personas más distorsionadas, que son muy dañinas, yo creo, en general.
Me preocupa eso, me preocupa que la derecha coquetee o que en algún momento haya querido hacer alianzas parlamentarias con él. Me parece que eso es grave porque significa que la otra derecha está dispuesta a pasar por alto todo esto que estamos conversando. Entonces, eso desde el punto de vista democrático, de una derecha democrática, me parece que es complejo. Y también me preocupa que personas tan radicales y absurdamente radicales, irresponsablemente radicales como el señor Kaiser hagan moderado a Kast, porque en el fondo Eso es muy están importante. Lo que decía las ayer la ministra locuritas. Orellana, ¿no? En la entrevista. Claro, Claro. yo la escuché ayer y coincido totalmente con ella. O sea, es tan absurdo y radical y sin sentido y enojoso lo que dice, que en el fondo Casa parece como el precursor del sentido común. Entonces, me parece complejo eso. Y yo creo que ahí la derecha falla en su afán por el poder en no hacer puntual eso y en general el sistema político también. Me parece que personas como Kass deberían atajarse siempre al comienzo, porque si no después yo me alegro que no le vaya bien en la candidatura y que no tenga posibilidades de que le vaya mejor, pero me parece que son señales de alarma de una democracia en que hay espacios para estos debates. Entonces, más complejo que la persona misma. Va a pasar Kaiser probablemente, y lo espero así. Pero el complejo en lo sistémico de que haya personas que tengan ese discurso y que la sociedad lo tolere y no haya un rechazo más bien global o general a lo que él está diciendo. Cosas además de sin conocimiento, el tema de la agenda valórica, una posición con respecto a las mujeres, o sea, todo mal, digamos. Eso, quería Ahora, complementar. diputada, bueno, a propósito de las críticas que se le hacen a Janet Jara, ¿no? Por lo que hizo o habría hecho el Partido Comunista en otras partes del mundo, ¿no? La extrema derecha tiene su propia internacional, o sea, esto tampoco es tan improvisador. Quiero recordar que Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, que tanto Donald Trump cuando era presidente como Jair Bolsonaro no implementaron ninguna medida para controlar el COVID, bajo el argumento de que no había fundamentos científicos. Ahí está el propio Milei con las universidades públicas de Argentina, está el presidente Trump con Harvard. O sea, hay una cosa con el conocimiento, ¿no? Con la evidencia científica que forma parte de este tipo de proyectos y que trasciende al tema de derechas e izquierdas. Es una cuestión muy propia de este tiempo. Y que aparece a propósito de declaraciones como las de Johannes Kaiser, ¿no? Y claro, si es que uno de los rasgos de nuestro tiempo es que se está poniendo en cuestión a veces la mera existencia de la verdad, y entonces todo es relativo, todo es cuestionable, no existe ciencia ni conocimiento, es difícil enrilar las sociedades. Hay un tema, es un comentario más que una pregunta para que ustedes lo puedan continuar, que trasciende evidentemente a la refriega política electoral presidencial, diputada. Efectivamente, yo creo que esta ultraderecha tiene esa característica, que está en contra de los consensos de la comunidad científica, incluso de los consensos más básicos, y genera todas estas teorías conspirativas, esta posverdad en redes sociales sobre todo, que se alimenta de la propia afirmación por parte de sus partidarios para ir construyendo este sentido común, este no sentido común. O sea, esta idea, por ejemplo, contra la ONU, como si la ONU tuviera una gran injerencia en nuestras políticas públicas, en nuestra vida, en nuestra soberanía, cuando no es así. La ONU es un espacio que la verdad es bastante poco vinculante, por así decirlo. Los países muchas veces se pasan por buena parte los dictámenes de los tribunales internacionales y de los tratados de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero hay este discurso contra la ONU, fuera ONU, que también lo pronuncia Johannes Kaiser en su discurso. Entonces, es muy interesante analizar y es muy interesante lo que decía Mireia también en particular, porque la derecha tradicional, Chile Vamos, no solamente estaba buscando la unidad parlamentaria con estos sectores, la está buscando hoy día. Sí, Porque no le importa que tienen al frente una ultraderecha que no cree en las vacunas que salvan vidas, que no cree en los derechos de las mujeres, que no cree en los derechos humanos, que no cree en los servicios públicos, que no cree en la importancia de combatir la desigualdad, que no cree en los consensos científicos más básicos, que no cree en el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en Chile
y yo creo que en Latinoamérica, la derecha no ha sido capaz la derecha tradicional no ha sido capaz de diferenciarse de la ultraderecha y mostrar que son proyectos políticos distintos. Yo siempre lo digo, la derecha de Chile Vamos es el monito menor de republicanos y de libertarios y socialcristianos. Y eso no es así en todo el mundo. En algunos sectores de Europa, por ejemplo, la derecha europea, la derecha tradicional, ha generado divisiones con la ultraderecha, señalando precisamente que hay límites que no quieren cruzar. Esto, por supuesto, cada vez se debilita más, pero yo creo que el ejemplo en Alemania es bien interesante de mirar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué quiero decir con esto? En Chile no hay capacidad de mostrar un proyecto alternativo por parte de Chile Vamos. Y eso se nota también en los resultados de las encuestas. O sea, si Evelyn Matei hoy día está en tercer lugar o cuarto lugar o donde sea, o acercándose o en picada hacia el fondo de la tabla, no es porque sea mala onda, no es solamente porque es una candidata que tiene muchos exabruptos y muchos errores ella misma, sino que también es porque sus votantes prefieren al original que a la copia. Y ellos no se distinguen, no son capaces de ofrecer un proyecto político distinto. Y eso yo creo que te habla del desfonde que hay en un sector de la derecha, el desfonde ideológico que hay en un sector de la derecha. Porque la ultraderecha les propone un debate ideológico muy interesante, muy animoso, que tiene sus experimentos en el mundo, en Argentina, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero por parte de la derecha tradicional hoy día no hay proyecto. Y por eso buscan lista parlamentaria con estos sectores, los siguen en las votaciones, no son capaces de defender sus decisiones como fue llegar al acuerdo de pensiones, donde se dejó a sus dirigentes muy solos defendiendo este acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues bueno, este debate en las derechas, ya no sé cómo decirlo, porque precisamente era si se ven a sí mismas como dos derechas o como una sola, ¿no? Y claro, por lo menos para los republicanos, para los libertarios, para los socialcristianos, son dos proyectos políticos distintos. Ayer, probablemente ustedes lo vieron, en respuesta a la pregunta que le hacía el colega Iván Valenzuela a María José Hoffman respecto a lo que había dicho Diego Paulsen, en el sentido de que José Antonio Kast era el principal adversario de Evelyn Matei. María José Hoffman contestó: el adversario siempre está al frente, ¿no? Que es una manera de contestar indirectamente lo que usted estaba planteando ahora, diputada, y de hecho en las alusiones que ha hecho Guillermo Ramírez sobre la necesidad de ir en una sola lista, él ha dicho textual: la derecha debe ir unida, ¿no? Entonces ahí también hay una mirada en singular y no en plural, ¿no? Respecto a cuántas derechas hay. Bueno, lo podemos seguir conversando a la vuelta. Son las 9:07 en esta mañana de Radio Análisis con Mireya Dávila y Emilia Schneider. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan a un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado El Cuidado como Responsabilidad Compartida, con la participación de Javiera Toro Cáceres, ministra de Desarrollo Social y Familia, Catalina Arteaga Aguirre, académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, Mirliana Ramírez Pereira, senadora universitaria y académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile,
Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Les esperamos el martes 15 de julio a las 11 horas en vivo y en directo a través de YouTube Live Radio Universidad de Chile. Desde ya recibimos preguntas del público a través de las redes sociales del Senado Universitario. En Twitter, @Senado y en Instagram y Facebook, @uchile.senado. En agosto, la Universidad de Chile lleva la cultura y literatura de Chile y la Chile a la Feria del Libro de las y los universitarios Filuni de UNAM en México. Conoce sus más de 60 actividades en uchile.cl/Filuni 2025. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Continuamos con 11, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes con la diputada Emilia Schneider y con la profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Mireya Dávila. Bueno, está el tema de las listas, está funcionando, diputada Mireya, mucho la calculadora. Existe un consenso de que con una lista se sacan más parlamentarios que con dos, pero por el otro lado está la presión de los partidos y de los incumbentes y de los que quieren tener algún escaño por ser incluidos, ¿no? Y obviamente antes de la pausa estábamos hablando del dilema que existe en las derechas o en la derecha, según se quiera decir. El mismo diputado Alessandri decía aquí más temprano en la radio que ellos incluso estaban dispuestos a negociar a los senadores en ejercicio que tienen para efectos de llegar a un acuerdo. Pero diputada Schneider, en la vereda al frente no es tan sencillo tampoco. O sea, el oficialismo tiene varios partidos, comprensiblemente en cada uno de los partidos hay varios candidatos o precandidatos y la posibilidad de llegar a una sola lista tampoco se ve clara en el horizonte. ¿Cómo ve la viabilidad? Aquí solo para hablar del Frente Amplio hemos tenido desde Andrés Kuble, que a su pesar se mostró un poco pesimista, hasta Constanza Chaunhaut, que decía tenemos que llegar a un acuerdo sí o sí. Bueno, ¿cómo ves la posibilidad de que efectivamente se alcance? Porque más de alguien se va a tener que sacrificar si es que ello resulta posible. Sí, efectivamente. Lo primero es que a propósito que citaste a mis compañeros del Frente Amplio, lo primero que yo quiero decir es que nosotros en nuestro último Comité Central ratificamos una vocación de unidad que hemos venido construyendo a lo largo de un buen tiempo, ¿no? Y que es precisamente un acuerdo de que nos la vamos a jugar por una sola lista parlamentaria de todo el progresismo y la izquierda para enfrentar a esta ultraderecha que, como caracterizábamos en el bloque anterior, es antivacunas, es antimujeres, es antiderechos humanos, es antiservicios públicos, es pro desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la responsabilidad histórica de frenar a esa ultraderecha y, por el contrario, no solamente frenarlos para que las cosas sigan como están, sino ser capaces de seguir avanzando en mejorarle la vida a la gente.
Yo creo que ese es el objetivo y el marco en el que tenemos que situar esta discusión. Y yo creo que hay que llegar a un acuerdo sí o sí. O sea, tenemos que extremar los recursos, tenemos que ser lo más generosos posibles las fuerzas políticas para llegar a este acuerdo, porque si no, el riesgo que corremos es muy grande. Es muy grande y además tenemos una candidata presidencial que es necesario acompañar con un Congreso para los cambios, con un Congreso que esté disponible para las transformaciones que nos plantea Janet Jara para vivir mejor. Entonces, creo que hay muchas razones por las cuales unirse y creo que en eso, por ejemplo, con la democracia cristiana, es más lo que nos une que lo que nos separa en este momento. En el sentido de que al frente tenemos esa ultraderecha que representa, yo creo, valores y principios muy lejanos a lo que es la democracia cristiana en nuestro país y lo que ha sido la democracia cristiana en nuestro país. Entonces, yo creo que tenemos que llegar a ese acuerdo, creo que es lo más conveniente y creo que en eso se tiene que proyectar una coalición amplia. Esto no es solamente una lista parlamentaria para lo electoral, creo que es importante que vayamos conversando de constituir una coalición amplia, que se plantee un proyecto país, que plantee un proyecto para avanzar en el desarrollo y la prosperidad, para avanzar en justicia social, para avanzar en seguridad, con consensos, con una mirada común, por supuesto con nuestras diferencias, porque habemos partidos que tenemos diferencias y tenemos que tener espacios para discutirlas también. Pero creo que el ir pensando en que esta lista parlamentaria no sea solamente el inicio de una plataforma electoral, sino el inicio de una discusión por coalición, creo que es bien interesante y bien importante. Ya nosotros hemos ido constituyendo una coalición de a poco. La que se presentó a las primarias creo que es una coalición importante porque es mucho más grande que la coalición que llevó al gobierno del presidente Gabriel Boric. Y en ese sentido es un legado también de este gobierno el haber construido esta coalición amplia. Entonces yo creo que sí, efectivamente tenemos que extremar todo lo posible para llegar a ese acuerdo, compartir los costos de la unidad y también los beneficios de la unidad. Ahora, en lo concreto, ¿cómo? Porque quiero poner un ejemplo para que quienes no están vinculados con este tipo de negociaciones lo puedan entender mejor, ¿no? El distrito 10 al que usted pertenece, diputada, que es el distrito donde todo el mundo quiere ser diputado. Y el oficialismo ya tiene 5 diputados, ¿no? Hay una exalcaldesa que es Iracy Hasler que ha dicho públicamente que quiere ser candidata. Incluso hay algunos panelistas que no voy a nombrar de este programa que fuera de micrófono dicen que también quieren ser candidatos por el distrito 10. Bueno, estoy poniendo probablemente el distrito que tiene más demanda, pero es un distrito que ilustra bien el tema de que hay gente conocida, importante, dentro de cada uno de los partidos que tienen la legítima aspiración de ser candidatos, partiendo por ustedes 5, y que a la hora de decir quién se baja, no se ve muy bien cómo se pueda llegar a un acuerdo. Estoy planteando el dilema real, más allá más allá de la muy importante definición del Comité Central del Frente Amplio, diputada. Bueno, ¿cómo ve ese tipo de ejemplos concretos que es donde se juega si efectivamente se puede ir en una lista o no? Ahí es donde hay que establecer criterios, creo yo. Criterios, por ejemplo, que primen las incumbencias, y no lo digo como una parte interesada, lo digo como algo que le importa a los partidos, ir compensando entre distritos, ir encontrando mecanismos que nos permitan ir cerrando los distintos distritos y las listas. Y yo creo que aquí hay que poner las cartas más competitivas a disposición, las mejores cartas para representarnos en el Congreso e ir a presentarlas a esta elección y que haya competencia interna, por supuesto. Eso también anima a que nuestra lista sea atractiva, a que nuestra elección sea atractiva. Entonces yo creo que eso no es un problema, sino más bien una virtud. El que tengamos muchos candidatos disponibles es una virtud, significa que es un sector que está vivo, que está produciendo liderazgo, y por supuesto hay que hacer un filtro de cuáles son las mejores cartas y cuáles van a ser los criterios que tendrán los partidos para negociar. En eso yo no me voy a meter en el detalle porque le corresponde a los partidos, pero yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y por cierto, si esto requiere también que algunos partidos se omitan en algunos sectores, bueno, es algo que también se tiene que analizar. Eh, por supuesto, compensando y generando mecanismos que no perjudiquen a nadie. Pero yo creo que este esfuerzo se puede, y lo digo porque ya lo hemos hecho. Lo hicimos en la convención, o sea, lo hicimos en la elección municipal.
donde efectivamente se logró una unidad importante con la democracia cristiana, tuvimos primarias, tuvimos listas a concejales y concejalas por separado, lamentablemente, pero tuvimos una plataforma bien importante para alcaldes y alcaldesas y gobernadores. Y yo creo que esa experiencia fue exitosa y es la que nos permite decir hoy día que la elección presidencial está abierta, porque efectivamente cuando fuimos en unidad tuvimos resultados bastante equiparables. Cuando todos los analistas de la plaza pronosticaban una debacle de las fuerzas oficialistas y progresistas, no fue así. Cuando todos decían que la elección municipal venía a consagrar que la elección presidencial estaba cerrada en favor de la derecha, no fue así. Y eso fue gracias a la unidad. Entonces yo creo que tenemos que planteárnosla con un objetivo estratégico. Mireia, Y ¿cómo lo mientras ves desde escuchaba, afuera? diputada, me encanta, porque puedo hacerte preguntas, diputada, para ir Por supuesto. complementando. Me voy a cambiar de sombrero a periodista, no, solo para tratar de Pero por entender. favor. Esta, lo- Sí. esta lógica de la lógica estratégica, como porque pensando en el mediano y largo plazo, yo sé que el Frente Amplio no le gusta la concertación, pero pensando en los mecanismos de coalición, me parece que la concertación, independientemente de que uno esté de acuerdo con ella o no, las políticas, todo el tema, me parece que generó una coalición de gobierno sólida durante varios años que tuvo ingeniería electoral que permitió mayoría social. Y eso implicó, entre otras cosas, porque tenían a la dictadura enfrente, entonces tenían un objetivo estratégico muy superior que era mucho más importante. Entonces la pregunta es, ¿qué objetivo estratégico habría? Primera pregunta. Y dos, generalmente en las coaliciones, incluso si vamos al Frente Popular para atrás y lo vemos en la historia, las coaliciones tienen un socio mayoritario, ya sea por capacidad electoral, por capacidad estratégica, por lo que fuera. Entonces la pregunta es, más allá de la ingeniería electoral, que yo creo que sí es verdad que lo que dice la diputada, que ha avanzado en términos de estos mecanismos de arreglo, ¿cómo ves tú una futura coalición? Estaría el socialismo democrático, el PS tiene su propio problema interno, el PPD. ¿Cómo lo verías tú? ¿Cuáles serían el compromiso estratégico y quién sería el socio mayoritario que ordenaría o el liderazgo mayoritario que ordenaría? Pregunta que estamos hoy día, después puede ser, pero ¿cómo lo ves tú así como mirando sentadas en un café? Ah. Sí, sí. Sobre lo primero, efectivamente yo soy muy crítica a la concertación, pero eso no me impide reconocer que es una coalición política muy exitosa en nuestro país, una de las más exitosas en nuestro país, para poner sus políticas públicas, para sostenerse en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, yo creo que se pueden tomar ejemplos de la construcción de coalición desde ahí. Eso yo creo que es muy interesante y una cuestión que podemos mirar, así como podemos mirar la historia del Frente Popular, de la Unidad Popular, etcétera, etcétera. Esta historia de esta coalición es bien interesante y esa experiencia que pueden aportar también nuestros aliados del socialismo democrático es valorable y es muy importante. Así como la experiencia y los principios y convicción que nosotros podemos aportar desde esta vereda. Ahora bien, respecto al socio mayoritario, me cuesta responder esa pregunta porque la Yo gente se puede sabía. ofender. Pero yo creo que Sí. el liderazgo que ha ordenado en el último tiempo a nuestro sector ha sido el presidente Boric. Yo creo que ha sido el presidente Boric, militante del Frente Amplio, pero ante todo presidente de la República, porque precisamente ha sido un liderazgo que nos ha permitido encontrar esos puntos de unión Mm, para poder avanzar. Y yo pongo de ejemplo las reformas que ha presentado el gobierno, ujú. reformas que han vivido cambios, que han tenido que ser negociadas, etcétera, etcétera, pero no por un desfonde de apoyos desde el oficialismo, sino por porque somos minoría parlamentaria y nos enfrentamos a una derecha muy dura para negociar. Pero desde este sector, desde el progresismo, en general había un acuerdo con la primera versión de la reforma de pensiones, con el final CAE y los créditos por estudiar que se ha presentado. Quizás en temas como el aborto es donde tenemos más diferencias. Pero en general creo yo que había un acuerdo bien importante en torno a las reformas y los principios y propuestas que ha planteado el presidente Gabriel Boric y además hemos acogido el llamado que a la unidad que él ha hecho. Ujú. Ahora yo creo que para ver quién será el socio mayoritario vamos a tener que vernos en las parlamentarias nomás, po. Yo Vamos a creo, tener sí. que ver Total. quién tiene el mejor saldo en ese sentido. Nosotros por el Exacto. momento como Frente Amplio somos la bancada más grande del oficialismo y del progresismo. En la Cámara de Diputados y Diputadas, por supuesto, en el Senado tenemos una representación muy pequeña, tenemos un solo senador, espero que sea más en este periodo. Eh, pero eso. Y sobre cuál es la otra pregunta que me hacías tú, ¿cuál es el objetivo estratégico? Yo creo que Es. precisamente es enfrentar a esa ultraderecha. Ujú. Porque ¿cómo no va a ser posible que con la democracia cristiana nos una más el defender que las vacunas salvan vidas en vez de que todas estas teorías conspirativas que han levantado? ¿Cómo no nos va a unir más la historia
de la democracia cristiana y a nosotros en el combate de la desigualdad, en el combate de la pobreza, que una derecha que te dice que ama a los ricos. ¿Cómo no va a ser posible que nos una más una propuesta que fortalezca los servicios públicos que quienes quieren destruir todo el Estado y las garantías que se le dan a las personas más pobres de nuestro país? Entonces, creo que es más lo que nos une en este momento. Y creo que es momento de poner por delante esas similitudes para enfrentar a una derecha que yo creo que representa un peligro muy grande de retrocesos en derechos y libertades para las personas. Y digo derechos y libertades, porque también están en juego las libertades, no solamente los derechos que hemos conquistado, particularmente los derechos de las mujeres, por ejemplo. Claro. Sí, pues, bueno, yendo a los datos duros, estoy aquí en la página del CERVEL, según el último reporte, que el 31 de mayo, el partido más grande de Chile es el Frente Amplio. Éjale. Y tiene el presidente de la República además. Lo que pasa es que luego viene un poco más abajo el Partido Comunista, que tiene la candidata presidencial. Y a su vez el Partido Comunista tiene apenas 1.500 militantes más que el Partido Socialista, que es un partido que ha estado cuatro veces encabezando la presidencia de la República, pero que además tiene un relato de sí mismo como del partido articulador de la izquierda chilena, ¿no? Ese es como a la hora de construir la historia del partido, el rol que ellos asignan históricamente. Para atrás, sí, No, para sí, atrás. Claro. No, te estoy poniendo elementos en la mesa nomás para decir que cada uno podría tener motivos para decir que es el partido vertebrador de la No, es coalición. interesante. Sí. Es muy interesante porque el partido articulador de las coaliciones al final también tiene que tener cierta generosidad, o sea, tiene responsabilidad de articular, tiene la responsabilidad y probablemente gana o la atribución de diseñar política o de tener un peso más fuerte, pero también tiene la responsabilidad de compartir esa articulación. Entonces es complejo y es muy interesante lo que dice Patricio, porque en el fondo hay tres argumentos interesantes hoy día de lo que estamos conversando. Entonces yo creo que lo que dice la diputada, el factor que va a ayudar va a ser una vez que el presidente Boric salga del gobierno y el resultado de las parlamentarias. Y cómo vayan las elecciones. O sea, está muy abierto con respecto a quién va a ser la coalición, quién va a ser el actor mayoritario. Pero es interesante igual. Lamentablemente, si la ultraderecha está al lado y uno se empieza a angustiar, es interesante mirarlo. Lo que pasa es que uno se empieza a preocupar porque, claro, al otro lado y la posibilidad que gane esa derecha a mí me preocupa. Me parece que hay un retroceso en varios puntos, digamos. Yo coincido con la diputada en eso. Bueno, muy breve, hoy día se va a discutir en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde va a estar la diputada Schneider, el tema de las multas por votar o no votar. Si chilenos o extranjeros. No es solamente una multa, ¿no? El trasfondo de esto es que se dice que una obligatoriedad sin sanción equivale a voto voluntario, ¿no? Además, un dato adicional que da acá Mario Herrera de la Universidad de Talca, porque uno piensa que en los sistemas de voto obligatorio las personas de los sectores populares concurren más a votar, pero nos decía Mario Herrera que al menos en la última elección se había visto una porción importante de los sectores acomodados que para no ir a votar y teniendo el poder adquisitivo preferían pagar la multa, ¿no? Pero por el otro lado también sabemos que, no debería decir esto, pero es así, ¿no? Las multas por no ir a votar no se estaban cumpliendo mucho en las elecciones previas. Bueno, hoy se discute a partir de las 13 horas, tengo entendido, ¿no? En la Cámara. ¿Cómo anticipa ese debate, diputada? Y desde las 15 horas en la Cámara de Diputados. Yo lamentablemente voy a estar pareada porque tengo una reunión con el fiscal nacional, pero mi bancada va a estar discutiendo ahí una posición y yo creo que de cara a esta discusión hay que tener dos perspectivas sobre la mesa, que parecieran ser contradictorias, pero que yo creo que nos permiten llegar a un punto medio en esta materia. Lo primero es que si uno sigue los estándares de derechos humanos en el mundo, no se puede retroceder y quitar derechos. No es tan sencillo llegar y decirle a unas personas, usted ya no vota, usted ya no tiene derecho a votar. No es tan sencillo. Ni es baladí, ni es una cuestión que vaya acorde a los estándares de derechos humanos a los que nos queremos adaptar. Entonces eso es lo primero. Pero lo segundo es que nuestro país también es una anomalía en el sentido de la facilidad que da para acceder al voto extranjero. Entonces tenemos que encontrar un punto medio. A mí me parece una buena solución el voto obligatorio sin multa, o el voto sin multa para extranjeros, porque creo que si no nos transformamos en una anomalía
para el otro sentido, es decir, un voto obligatorio para extranjeros, que yo creo que no se repite en ninguna otra parte del mundo de estas mismas características. Entonces creo que tenemos que encontrar un punto medio que sea capaz de respetar ambas cosas, que no le podemos quitar derechos a las personas y que por otro lado tampoco queremos ser una anomalía en ese sentido. Entonces creo que tenemos que encontrar un equilibrio entre los estándares del resto de los países y los derechos de las personas migrantes respecto a nuestro país. Y yo creo que la propuesta que se ha puesto sobre la mesa es interesante y puede ser un aporte en ese sentido. Yo creo que esto es un debate muy complejo, por cierto, Sí. porque todos los sectores políticos sacan la calculadora en este momento y dicen, a ver, me conviene, no me conviene, me conviene, no me conviene. No, yo creo que esto hay que darlo con perspectiva de derechos humanos y de experiencia comparada en el mundo respecto a el voto extranjero. Yo creo que ese es el espíritu que tiene que primar en la discusión y espero que no prime la calculadora. Mireya Ávila. Sí, además estaba un poco lo que decía Patricia con respecto a la capacidad, porque si se establecen multas y no se cobran, al final es igual de inoficioso que existan multas. Entonces yo más bien pensaría en la mecánica estatal para poder cobrar esas multas y coincido con la diputada con respecto a lo que dice. Creo que este es un tema además que es más profundo que la campaña de ahora y que sin cálculos electorales, pero lo veo difícil dado el contexto, está muy encima de la elección, entonces me parece que va a estar más bien teñido por los cálculos electorales, así que soy más bien pesimista. Pero lo que yo querría rescatar desde el punto de vista democrático es que votar, bueno, aquí hay una discusión teórica, pero creo que votar también es una obligación, entonces es un derecho y una obligación, entonces también tendría que tener la responsabilidad al respecto. Sí, esta idea de que votar es un deber. ¿Se acuerdan que hace algunos años circulaba mucho esta idea de que también era un ejercicio democrático no votar, ¿no? Porque era una manera de expresar Voto una en blanco. posición de disidencia. Pero claro, para eso está el voto en blanco también, ¿no? Creo yo. Sí. Sí. Bueno, grandes temas. Diputada Emilia Schneider, muchas gracias por haber estado este día lunes con nosotros y nosotras y por haberse sumado al panel. Así que a partir de ahora será una permanente partícipe de este espacio. Que tenga buena Por semana. supuesto, yo feliz. Sí, Muchas una- gracias, un gusto Mireia, un gusto Patricio. Igual, muchas gracias, muy Conversar con interesante. ustedes. Se me pasó rapidísimo la hora, así que muchas gracias. Muchas Buen gracias, día y Mireia una Dávila. semana corta para todos. Eso. Que estén bien. Sí, Buena Chao. semana a quienes nos escucharon. Mireia Sí, chao. nos invitó a releer este lunes como un jueves, ¿no? Es una... Sí, ¿les parece o no? Yo encuentro que el problema es que el jueves va a ser lunes de nuevo. Ah, No, es como un fin de semana sin sábado, como que el martes en la noche va a ser viernes y el miércoles va a ser domingo, ¿no? sí, todo muy raro, todo muy sí, raro. bueno. Que estén muy bien. Vamos Chao. a ir a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político